Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal. De Máximo Gómez, del generalísimo Máximo Gómez, se dicen muchas cosas. Todo el mundo sabe que ese dominicano fue el que le dio la independencia, peleó en Cuba y le dio la independencia a la hermana nación cubana. Máximo Gómez era dominicano y se preguntarán qué hacía ese dominicano peleando ahí. Bueno, pues así es que somos los caribeños. En todas las gestas patrióticas de los países de América Latina hay extranjeros que se han destacado en todas. En las actividades que se desarrollaron en República Dominicana siempre fueron los patriotas, siempre fueron reforzados por venezolanos, hondureños, guatemaltecos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, mexicanos. De igual manera, cuando José Martí, el padre de la patria de Cuba, José Martí, conquistó al generalísimo Máximo Gómez para que se involucrara en la guerra de independencia de Cuba, lo hizo por la experiencia que tenía Máximo Gómez, porque era un hombre que venía peleando desde cuando era un muchacho en la guerra de la independencia de la República Dominicana. Luego peleó en la guerra de la restauración y tenía una vasta experiencia militar, mientras que los cubanos tenían mucho coraje, pero no tenían la experiencia de haber peleado contra un ejército. Y por eso se necesitaba de la sapiencia de un militar de carrera que los enseñara a pelear, que les enseñara táctica de combate a los cubanos. No es que no sabían pelear, lo que ellos no sabían era las tácticas que se usan en el arte de la guerra. Pues, como ya dije, Máximo Gómez peleó en Cuba y se destacó y terminó siendo el máximo líder de la guerra de independencia de Cuba, el generalísimo Máximo Gómez, que fue el jefe de todos los generales cubanos. Pero no fue solamente Máximo Gómez el único dominicano que peleó en Cuba. Fueron muchos. En Cuba también peleó el general Modesto Díaz, que era general de división, no, mayor general del ejército español, y se pasó para el bando de los revolucionarios cubanos y combatió, como también su hijo, el general Lucas Díaz, combatió en Cuba. Ambos vanilejos, igual que Máximo Gómez. Pero también de la ciudad de Baní se involucraron 3 hermanos que eran generales. El general Luis Marcano, el general Félix Marcano y el general Francisco Marcano. Este último fue atrapado en combate, llevado a juicio por los españoles y fue fusilado. Murió en Cuba por enfrentarse a sus antiguos jefes, porque ellos habían sido todos, los mencionados, habían sido miembros del ejército español y desertaron para pelear por la independencia de Cuba. Pero aparte de esos vanilejos que pelearon en Cuba, hay otros 2 vanilejos que también pelearon en Cuba, que eran capitanes. El capitán Héctor y Manuel Chalas. Eran de Baní también. Miren cuántos vanilejos habían peleando en la guerra de independencia de Cuba. Pero aparte de todos esos vanilejos, también estuvo el coronel Marcos del Rosario, un nativo de Villamella, del pueblo de Villamella, que era compadre del generalísimo Máximo Gómez y era su asistente personal, su secretario personal. Bueno, pues ese Marcos del Rosario, capitaleño, dominicano, también peleó en Cuba, como peleó también en Cuba el general Dionisio Gil, que era de San Francisco de Macorís, y peleó también un nativo del pueblo de la ciudad de La Vega, llamado el general, también general, Manuel Jesús de Peña y Reynoso. Manuel Jesús de Peña y Reynoso, también general, peleó en Cuba. En resumen, tengo aquí una pequeña lista de oficiales dominicanos que combatieron en Cuba. O sea, la cantidad. Aquí tenemos
que en Cuba peleó un generalísimo dominicano, como ya saben, Máximo Gómez. Tres dominicanos que ostentaban el rango de mayor general, 3 generales de brigada, 9 coroneles, 7 tenientes coroneles, 12 comandantes, 4 capitanes, 3 tenientes y quién sabe cuántos soldados regulares pelearon en Cuba, siguiendo las órdenes de sus jefes en la Guerra de la Independencia Dominicana y en la Guerra de la Restauración Dominicana, a los que ellos siguieron y se juntaron en Cuba, y junto a ellos le dieron la libertad a Cuba, claro, con el brazo fuerte y el coraje de los cubanos. Porque no es que esos dominicanos le dieron la independencia a Cuba, no, es que los cubanos pelearon tanto como ellos en esa gloriosa gesta. Así que, como vemos, la historia nos hermana. La historia hermana a las naciones latinoamericanas. Reciban todos un saludo cariñoso y que Dios los bendiga.